Cintia nunca se tenía en el espejo, pero allí estaba enfrente, entrometiéndose en su campo visual, aunque ella bajase la mirada hacia la rendija oxidada del lavadero. Temía alzar la vista. Algo en ella había cambiado. Tal vez solo fuera eso que la profesora de Ove llamaba crecer. Un aire oscuro entró por el hueco sin ventana en lo alto de la pared del fondo. Cintia cerró los ojos. Un súbito escalofrío le reptó por los talones, por la falda, igual que un relámpago de tierra. Recordó a su bisabuela sentada en un rincón de la cocina, pelando habas, rumiando el prestigio de su linaje, Huarac. Repetía en quechua, como si la palabra misma fuera un designio. Nacimos de un remolino, de un hombre y una mujer que emergieron de las aguas con un cetro de oro en las manos. Ese cetro es tu herencia, Cintia. Abre los ojos. El fulgor de unos brazaletes latía en sus muñecas. Acarició con sus dedos la suave textura del manto con formas geométricas que la envolvía. Luego tocó las puntas de sus trenzas poderosas. Levantó la vista lentamente, como si despertara un largo sueño. En el reflejo, sus pupilas eran lunas de betún, agujeros negros que la absorbían. ¿Quién eres, extraña? No necesitaba preguntarle nada al espejo. La respuesta ardía en sus entrañas. Como una momia que resucita, abrió las manos y en sus líneas cobrizas leyó su propio mito. Las cicatrices históricas de su piel habían sanado. Volvió sus ojos a esos pómulos de cuarzo rojizo. Estaba rodeada en la orilla de un lago, con un esplendoroso techo celeste. Eran las 10:30 de la mañana. En las calles los manifestantes avanzaban en bloques, enarbolando sus pancartas como banderas de guerra. Sus voces estremecían el colegio. Cientos de años después, algo se desenterraba. Un pujante sonido rocoso, el arrastre de las cadenas. Unos dedos huesudos rompían la corteza terrestre, levantando polvo como una cabalgata de fantasmas. Bajo ese suelo yacían los cráneos de sus padres, sus fardos divinos, sus esperanzas. Hubo una cabeza que nunca murió. Se regeneró en secreto y empezaba a brotar de la tierra, entornando los ojos para proteger de la luz negada por sus enemigos. Cintia parpadeó y se puso de pie. Para ella marchaba una legión de guerreros, entre ellos Guamán alzando los muslos y pisando la tierra al compás de un bombo potente. No era el único del primero B, estaban todos. Cintia rió involuntariamente, pestañeando. «Apúrate, Huaraca», dijo una alumna impaciente. «¿Qué tanto te miras, cara de piedra?» «¿Te jode?», respondió. «Use el otro caño o aguántate». Si hubiera tenido un plumón, habría escrito en las paredes que Cintia era... No, esas tareas se las dejaba a Guamán o a otro de sus vasallos. Se apartó el flequillo con la mano izquierda. Con la derecha sostuvo el cetro de oro, el peso de su destino, el peso de un país. En su alma, Huarac. Es un fragmento con que arranca el primer relato del último libro del joven escritor Luis Francisco Palomino, Huaraca, para que vean la textura de su pluma, la calidad narrativa. Me ha encantado esa parte. Lamento no haberla leído como ustedes se merecen. Y en breve vamos a tener a Luis Francisco para que nos hable sobre Huaraca, su último libro de relatos de cuentos. Muy buena literatura. No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? Buenas tardes, amigos, estamos acá, lo prometido es deuda, les dije en la presentación con Luis Francisco Palomino, autor de Huaraca. Gracias, Luis Francisco, por venir. Hola, Eduardo, muchas gracias. Muy bonito lugar. Es un tipo multifacético, Luis Francisco. Lo vi en la presentación del libro, pusieron guayno en la presentación, tenía un atuendo con algunas notas andinas y hoy día viene así recontra subte. Leucemia. Soy un camaleón. Lo entrevistamos también a Daniel Defe en una entrevista anterior que la jalé de nuevo para este canal, que escribió un libro sobre la guerra con Chile, Daniel F. No, ¿en serio? Sí, una novela y muy buena, un aficionado a la literatura. A la guerra con Chile, específicamente. Sí. Le gusta revisar historias de la guerra del Pacífico. ¿De qué manera? O la guerra del Salitre. Bueno, él cuenta que a través de los cuadros de Delepiani, en estas representaciones de la guerra, y su papá le traía, era un interesado, ¿no? Sí. Y ahí empieza a revisar, ¿no? Es que es el poco registro gráfico que existe, ¿no? O sea, Delepiani... Pero escribe bien. Se llama Cuando lloren Iquique, la novela, lo entrevistamos. Pero
Ya sabemos de tu gusto musical y son variados. Cuéntanos, Luis Francisco, cuéntanos un poco tu historia. Este es tu segundo libro. ¿Quién eres tú? Unos datos biográficos, porque este libro está anclado en tu biografía, en tu barrio. Sí. Cuéntanos dónde naces, cómo te nace este gusto por la escritura. Bueno, nací en el año 91. Empezaba el gobierno de Fujimori. Empezaba el gobierno de Fujimori, sí, políticamente. Globalmente, pues, el grunge estaba también un apogeo, ¿no? Musicalmente, Nirvana, y ahí aparecí en un barrio de San Juan de Miraflores, al sur de Lima, en la zona D específicamente. Y bueno, he vivido allí mi infancia y sí, o sea, prácticamente hasta volar a Madrid hace ya casi 4 años. Pero dime, ¿tú estudiaste acá en Lima, hiciste después estudios de carrera, universitario? Sí, hice todo un recorrido universitario. Comencé en la Bausate y Mesa, estudiando periodismo. ¿Tenías interés en el periodismo? Sí, tenía interés en el periodismo. ¿Por qué? Porque es, digamos, la carrera que te puede dar alguna seguridad económica. Era lo que ilusamente pensaba cuando tenía 17 años, ¿no? O sea, decía, claro, la literatura es más como abstracta, ¿no? ¿Dónde trabaja un literato, un escritor o un egresado de la carrera de literatura? Quizás en un colegio o en una universidad, ¿no? Pero bueno, en aquel pues, tiempo no estaba interesado, no me veía haciendo una carrera de profesor, sino de escritor. Entonces, ¿cuál era la plataforma donde podía escribir y donde me podían publicar y me podían leer? Era la prensa. Entonces, la prensa escrita, además. Entonces, me metí a estudiar periodismo. Y bueno, también considerando que los referentes que tenía en aquel entonces, pues también habían pasado por, o habían ejercido ese oficio, ¿no? Estuve en Bausate y me cambié a la Católica. ¿Y acabaste en la Católica entonces? Acabé en la Católica también con periodismo. Pero entonces, para ti el periodismo, digamos, era como un puente, digamos, para ser escritor. Sí. Como lo hicieron Vargas Llosa, García Márquez. Sí, eso. Pero ¿hubo alguna influencia, digamos, en las lecturas? O sea, en tu gusto por los libros, por la narrativa. Normalmente a veces pasa que hay libros en casa, papá, algún familiar, algo así. En mi casa solamente había el Bocón y el Trome. Pero que la Jai y el Chino no los recuerdo. Estaban en la prensa del kiosco, sí, pero básicamente el Trome y el Bocón o el Todo Sport, ¿no? Eso, o sea, mi familia era o sea, los que compraban la prensa era... Yo trabajaba en Trome 3 años. Claro, el Trome, ahí leyendo, pues, no sé, las entrevistas de la Ají, ¿no? En aquella época, a toda página. ¿Cómo se llama? En las del medio, ¿no? Después te cuento por qué le dicen Ají. Excelente. Y lo mismo el Bocón. O sea, que me gustaba porque no solamente te daban la información de lo que se llama una nota de prensa, ¿no? Chiquitita, ya se me ha olvidado el nombre. La pirámide invertida, ¿no? Sino que te narraban los partidos. Entonces era como yo veía fútbol los domingos, los sábados, al día siguiente, si ganaba el equipo, había que leer la crónica y era como estar en la cancha. Entonces, por ahí también puede ser, había un interés por la narración. Claro, no, de hecho, por ejemplo, en el Trome, yo trabajé ahí, aprendí bastante. Mi maestro fue el Búho, Víctor Patiño, que ha fallecido hace el año pasado. Y Víctor es muy querido amigo, ¿no? Era muy cercano, mi hermano. Y con Víctor, pues ahí me enseñó Víctor un montón de cine, literatura, de sociología. Esa bohemia, pues, durante madrugadas enteras, ¿no? Hasta que cae el sol. Claro, sí. Hasta que salga, mejor dicho. También leía el Búho. Y claro, se ha dicho que mi abuelo compraba el Bocón y esos periódicos deportivos. También compraba el Comercio, sobre todo los sábados y domingos, que era más gruesito. El Geneograma. Claro, el Geneograma, y venía con Somos y los suplementos y las revistas. Pero mi bisabuela era fanática del Trome. O sea, ¿Has conocido a tu bisabuela? Sí, tuve la suerte de conocer a mi bisabuela. ¿Tu familia longeva? Espectacular. Más que longeva, se han reproducido muy jóvenes, mucha precocidad ahí, ¿no? Entonces, eso permitió que... No había tele en tu barrio. Un acortamiento de las generaciones, ¿no? Entonces, mi bisabuela era fanática del Trome desde que salió, o sea, te juro, o sea, todos los días compraba el Trome y llamaba por teléfono para ganarse su carrazo. Y se lo ganó. ¿Ah, sí? Eso es lo más espectacular. Sí, creo que fue en el año 2011, después de ya 10 años de intentos, o por ahí, ganó su carrazo. Es que mira, Trome era un periódico como lo enfocaba Carlao y toda la gente que la trajeron de Pensa, que estaban en Ajá y en Ojo, los traen para hacer el Trome, pues, ¿no? Con Carlos Espinosa, Carlao.
y siempre lo enfoca más que como un periódico chicha, que lo ven algunos más como un periódico familiar. Y en mi casa lo compran Con la porque malcriada. esa es otra parte, pero por ejemplo en mi casa lo compran para todos. y yo vivo con mujeres mayores, Claro. pero tengo mascotas y lo compran por las mascotas, Claro. por las recetas, las Claro, mascotas. claro. Y bueno, también está el tema de En su marketing. parte de educación, ¿no? Ahí Claro, había siempre la algo parte de mascotas, familiar. la parte Yo familiar. recuerdo que una vez estaba ahí en el periódico, contesto la llamada y una persona me dice, oye, ¿quién es el ministro de Economía? No sé, fulano, de Justicia tal, otro, no sé, oye, ¿quién es el ministro de tal? Y de pronto yo le contestaba y dije, oye, ¿y por qué? No, es que a mi sobrina le han dejado una tarea y... Entonces la gente lo veía como parte de su familia, de su quehacer Sí. diario. Pero bueno, entonces llegamos en que te fuiste a la universidad y querías ser escritor. ¿Cuándo empiezas tus primeros escritos? ¿Cómo fueron tus primeros esfuerzos? Mis primeros esfuerzos fueron para sobrellevar el aburrimiento cuando tenía 14 o 15 años y volví a mi casa en estas largas jornadas de tráfico en la avenida Angamos o en la Tomás Marzano, volviendo a estudiar inglés de Miraflores a San Juan de Miraflores. Y bueno, pues en aquella época no había muchas maneras de entretenerte o distraerte como ahora que te metes al teléfono y escuchas música o no sé, te comienzas a comunicar con personas y por ahí el tiempo lo interpretas de otro modo, no lo gastas. Pero claro, o sea, en el 2006 era estar ahí detenido tanto mentalmente como físicamente en el tráfico. Y mi única manera de entretenerme con los medios que tenía, que eran una mochila cargada de libros, ¿no? Porque salía con mis, no sé, 5 kilos en la espalda después de las clases del colegio, me iba a estudiar el inglés, y cuando volvía pues tenía hojas y lápiz, entonces ahí me puse a fantasear y escribir historias. Entonces, Historias, ¿no intentaste, por ejemplo, con versos, como hacía la gente a veces? No lo intenté de esa manera, porque supongo que para mí siempre ha resultado mucho más entretenido la historia, ¿no? Un personaje y saber si el héroe o la heroína van a conseguir su objetivo al final. Y siempre te interesó la ficción. Sí, siempre me interesó la ficción. Bueno, las historias en general, ¿no? O sea, no discrimino tanto en ficción o no ficción. Lo que es una buena historia me interesa. La otra vez encontré unos textos míos de poesía, así, Sí. esa, Poeta. 14, también. 15 años. La combi también, No, donde sea, pues, ¿no? más urbano, en tu bicicleta. Donde sea, pero no, el tema no es ese, sino que los miré y dicen, puta, qué vergüenza, ¿cómo podía escribir eso? O sea, uno cuando es chiquillo, yo leo esas cosas y la verdad que me da vergüenza ajena de mí mismo, ¿no? Pero ¿hay algunas lecturas que te marcan, algunos autores específicos que tú dijiste, yo quiero hacer esto? Sí, bueno, son gustos que no me avergüenza reconocer. A mí me gustaba mucho Jaime Bailey cuando tenía 15 años. O sea, ¿Cuál te gustó de Jaime Bailey? no, me gustó casi todo. O sea, digamos, hasta ya... A ver, ¿cuál fue la última novela buena? Él recibió, creo, un premio de Planeta, ¿no? O se quedó finalista. Bueno, a mí me gustó mucho Los últimos días de la prensa. Ese es buenísimo, Para por mí esa es la supuesto. más completa, ¿no? La que a mí me gustó más fue El huracán lleva tu nombre. Ya. Era una cuestión más romántica, melodramática, ¿no? Los últimos días de la prensa también me gustó. Era divertida, ¿no? Sí, es Claro, divertida, está pero bien escrita. te reías mucho, pero lo otro era más sentimental, más como... Me parece. tenía más corazón. El huracán lleva tu nombre. Me acuerdo más que salió enredos. por fascículos. Yo amo a mi mami. Un periódico lo sacó Yo amo a por mi mami. fascículos. Ese yo amo a mi mami, no... Y no lo me empecé a leer gustó así con tanto. interés. La sacaron como fanzines. Fue ayer y no me acuerdo también. A mí me gustó mucho. Sí, esa también la leí. Claro, eran cosas que no tenías que leer en el colegio, pues, ¿no? Claro, o sea, hablaba de homosexualidad, drogas, fiestas. Entonces, cuéntame, tú vas a la Católica, imagino que sigues siendo una... Bueno, la Católica estudió ahí, ¿no? Hay una diversidad, ¿no? De capas sociales del Perú. Sin embargo, es una universidad privada. Sí. ¿no? Y tú vas en tu barrio, en San Sí. Juan de Miraflores, Ciudad de Dios, Una hora ¿no? y media de transporte. ¿Había algún contraste 3 con los chicos carros. que encontrabas en la universidad? ¿Qué mundo conociste? ¿Cómo era tu barrio? ¿Era peligroso, tranquilo? Oh, mi barrio es tranquilo para los que conocen a las personas que viven allí. O cualquier- Pues eso es de barrios picantes. No, tampoco es que sea un barrio picante, ¿no? Pero claro, o sea, digamos, la familiaridad hace el cariño, ¿no? Entonces, te van a cuidar, a eso me refiero. Nos ¿no? salta O sea, a los locales. Claro, o sea, digamos, entre locales pues no nos enemistamos, pero a lo que voy es que, o sea, para mí la seguridad, o sea, cuando vuelvo a mi casa, comienza cuando piso el parque, la esquina del parque, porque antes estoy en una avenida que se llama la Avenida Los Héroes, Ya. y ahí nadie me conoce. ¿no? Donde está el Entonces, colegio.
El colegio... No, me estoy confundiendo. Es el otro, donde ahora están vendiendo todos los puestos de comida venezolana, el colegio Maristas. Claro, yo estoy ahí en el Maristas. Esa es la avenida San Juan, donde venden los pepitos. Sí. La calle del Hambre que le han puesto. Sí. La calle del Hambre. El ranchito también está por ahí. Pero no, o sea, yo vivo por el otro lado. Entonces, claro, o sea, al volver de la universidad para mí siempre era un riesgo, porque llevaba mi laptop en la mochila y siempre sabía que había la posibilidad de que me robasen o me asaltasen allí cuando bajaba, ¿no? En ese lapso que estaba como desde bajar del carro hasta pisar el parque, donde había seguridad, claro, de ahí donde estaba la gente del barrio, pues, ¿no? O sea, que sabía que no iban a hacer nada. Territorio Comanche. Mi territorio Comanche, claro. Entonces, bueno, digamos, así sí me sentía vulnerable, ¿no? En los tránsitos. Y en la universidad, bueno, sí hay de todo, ¿no? Y claro, obviamente, cuando estás en el colegio de tu barrio, de tu distrito, la uniformidad es mayor, ¿no? Claro. Ya en la Católica, como también existe un sistema de escalas o de pensiones diferenciadas, puedes encontrarte con personas pues de lo mismo, ¿no? Con distintos ingresos y sí, eso, o sea... Pero tú crees que hay gente que dice, yo conocí el Perú cuando ingresé a San Marcos, que tú encontraste una diversidad distinta a lo que estabas acostumbrado, porque uno a los 16, 17 años todavía no ha recorrido mucho mundo, ¿no? Cuando entras a la universidad. No, yo creo que la Católica conoció el Perú cuando yo entré a estudiar allí. Por lo menos a San Juan de Miraflores. Pero, o sea, yo creo que ya conocía por mi vecindario pues distintas realidades. Claro. Y además que con mis abuelos he viajado mucho por el país, ¿no? O sea, mis abuelos son de la sierra, mi abuela es de Cerro de Pasco y mi abuelo es de Tarma, ¿no? Entonces, pues he recorrido en buses, ¿no? Estas montañas sinuosas, ¿no? Donde estás ahí al lado del abismo y pues te encuentras también ya en territorios, digamos, un poco más agrestes, ¿no? Donde el paisaje cambia completamente. Que lo siento en el primer cuento en que le da nombre al libro Huaraca, que la niña siente el poder de estos Andes ancestrales, ¿no? El poder de los Andes, sí, específicamente, o sea, porque es lo que me ocurre a mí, ¿no? O sea, las maneras en que te miras, ¿no? O sea, a mí me pasó mucho en el viaje a España, o sea, mirarme en el espejo y redescubrirme también, ¿no? O sea, comenzar a revalorar también toda esta cuestión serrana, digamos, ¿no? Pues de los orígenes familiares y eso. Ahorita vamos a ver eso. Te preguntaba por tu barrio porque Mario Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista, una edición que no se puede conseguir, por cierto, no sé por qué, explicaba pues que todo escritor, por más que haga ficción, parte de una vivencia, ¿no? De una película que vio, de un recuerdo, y en tu libro varias cosas se basan en tu vivencia, ¿no? En tu barrio, en San Juan de Miraflores, en Ciudad de Dios. Me gustó mucho esta frase muy poderosa, en la que está el niño con su pelota, papá, ¿no? Mauricio con Aníbal. La historia de la pelota, que es muy buena, y el papá, pues, el típico machista, pero que es un machista tierno también, ¿no? O sea, no era un machista, un macho, era un macho tierno, ¿no? Y cito la línea, ¿no? Y yo me di cuenta, o quizás lo asumí con cierto honor, porque ya me había dado cuenta de que vivíamos en un barrio de perros y hombres desgraciados. ¿Había cierta tristeza en la gente? No tristeza. O sea, al final creo que las personas en barrios como San Juan de Miraflores o otros distritos que pueden ser hermanos, más bien en el día a día pues se muestran la energía de la vida imponiéndose a las situaciones precarias o adversas, ¿no? O sea, la dureza del entorno, ¿no? O sea, ves allí pues gente que desde las 4 o 5 de la mañana se está yendo a trabajar. Claro. A las 5 o 6 de la mañana ya ves a las señoras en las esquinas vendiendo su jugo de naranja, ¿no? Entonces, o ceviches, no ceviches no tanto es ahora, ¿no? Pero sí haciendo sus panes con palta, el desayuno, la quinoa, ¿no? Y dices, o sea, te imaginas y dices, bueno, a ver, ¿a qué hora se ha tenido que despertar esta persona para comenzar su rutina y hacer su chamba, ¿no? Entonces yo creo que todos estos brotes de vida, pues, te hacen valorar más como la chamba y esas cuestiones, ¿no? Y es la fuerza que sostiene, digamos, lo que llaman el Perú real, ¿no? Del Perú oficial, y destruye el mito de que o sea, que si chambeas necesariamente haces rico, o que el flojo, que no chambean, que no tienen plata, dinero porque son flojos. No,
en horas hombre se hacen 12, 14 horas. Ujú. Lo que un pata de una corporación pues, puede ganar en un año, lo gana Chasqueando pues, dedos. en un rato. un ratito. Pero, claro, el sentido de la frase va sobre todo a la desgracia que significa haber aprendido una manera de ser hombre, ¿no? O haberte adherido a un tipo de masculinidad que ya está fuera de moda, pero tú sigues creyendo que es lo correcto, ¿no? O sea, educar a tu hijo en el fútbol, ¿no? Educar a tu hijo a caminar sacando pecho, ¿no? Claro. Digamos, empoderar a tu hijo de ciertas maneras que ya en el mundo actual pues ya no son herramientas que le van a servir, sino más bien van a generar incluso algún tipo de rechazo. Pero en ese cuento siento que el hombre, que el papá y el chico, Mauricio, se da cuenta que su papá dice, por lo menos él es original. Claro. Él es como Tal es. cual. Y no se avergüenza de su camiseta Bamba, ¿no? Sí. Y ha vuelto a ser un niño jugando pelota conmigo. Exacto, exacto. Sí, o sea, ese cuento tiene también capas muy distintas de interpretación, ¿no? O sea, Yo sentí ya- que el héroe es el papá. También el héroe es el padre, claro. O sea, el héroe es el padre convirtiéndose también en un niño, ¿no? O sea, porque Claro. al final esta relación es bastante rica porque los dos, con la partida de la esposa y la madre, se han quedado huérfanos, Es ¿no? uno de los que más me ha gustado. O sea, el hombre no es que porque tenga 50 años ha madurado, ¿no? Sino que pues en esta paternidad también está aprendiendo, ¿no? Y lo que el hijo más admira de su padre precisamente es quizás lo que no le está enseñando, ¿no? O sea, a valorar cosas que son más auténticas, ¿no? Entonces sí, tal cual. Hay una frase que le adjudican al boxeador argentino Ringo Bonavena que dice que la experiencia, ¿cómo es? La experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste calvo. Ya. ¿Tú crees que en algún momento podemos decir que somos hombres que ya aprendimos o siempre vamos a ser niños? Uy. Yo creo que siempre estamos en el proceso de cambiar para ser mejores. Creo que todos tenemos esa necesidad de fe, ¿no? De creer que mañana ya no cometeremos los errores del pasado. Claro. Y en esas circunstancias de ir buscándose en la vida, llegas a España. Cuéntame esta fase, ¿por qué llegas a España? ¿Por qué precisamente allí? Imagino que el idioma también era un valor agregado, un punto Sí. a favor. Sí, bueno, había pensado en Holanda o en Francia, ¿no? Porque yo también hablo esos idiomas. ¿Ah, sí? Sorprende, No, ¿eh? no. Bueno. Definitivamente tenía que ser España, Ay, sí, ay, por la familiaridad de la lengua. Y sí, además que había estado en España, claro, porque entrar, o sea, tengo familia en Estados Unidos, pero entrar ahí es más difícil por el tema del visado. Ujú. Y además que cuando yo era niño me rechazaron la visa 2 veces. Eso me convirtió pues en un antiimperialista, ¿no? Sí. Un hater de los Estados Unidos. No, mentira. Pero... Como estás con mi pata, que le dijeron regrese de nuevo cuando tenga papeles verdaderos. Así Claro, va a regresar. algo así. Claro, pero un niño es raro, pero bueno. Eso, o sea, fui a España, a Europa, porque fui invitado a Luxemburgo a presentar un libro, claro, mira. un libro de cuentos, todo muy pomposo. Y pues aprovechando esa visita, fui a España y a algunos países más por allí en el 2020. Y nada, me encantó Madrid. O sea, sentí como unas buenas vibras, un estilo de vida que me emocionaba. A uno le siente un rollo más latino a Madrid, ¿no? Como Barcelona es más europeo. Puede ser, ¿ah? O sea, Y los de Barcelona dicen, es un pueblo grande, le dicen a Madrid. claro. Sí, o sea, no he vivido en Barcelona, he estado de visita allí como 5 veces, pero, o sea, me parece que arquitectónicamente es una belleza. ¿no? una O ciudad sea, bueno, Barcelona. ver Gaudí, o sea, hay arte por todas partes, se nota pues que se han esmerado en la cuestión estética de la ciudad y además que tiene playa y está bastante bien, pero bueno, no sé, o sea, a mí me tocó vivir en Madrid y encantado. Y dime, pero allá fuiste a estudiar. Sí, fui a estudiar, hice un máster de escritura creativa ¿Tú crees y me quedé porque me enamoré de Madrid y de Madrid y de una persona una muy española. especial? Sí. ¿Tú crees que se estudia para ser un creador de escritura o es una cosa que se nace, como la prostitución, el periodismo, se aprende en la calle? O te da una ayudadita, pues, por lo menos, ¿no? El máster. Una ayudadita. Yo creo que sí, que
que la especialización o las capacidades técnicas se pueden adquirir con la práctica, o sea, con la lectura, con el esmero en el trabajo, ¿no? Que, como se dice, es la única convicción moral que debería tener un escritor. Pero también hay cuestiones innatas o de exposición, ¿no? O sea, si has crecido en un entorno donde además del trome y el bocón, no sé, pues leían poesía, qué sé yo, el Siglo de Oro, o has estado bastante expuesto a pinturas, ¿no? O te han llevado a museos, o ni siquiera eso, ¿no? Sino si has escuchado historias con ciertas dosis de sabiduría, digamos, historias populares, barriales, como creo que también fue mi caso, ¿no? Porque he tenido... mi padre es una persona que cuenta historias de una manera muy divertida. Su mejor amigo también, pues, que ya falleció, que se llama Marcial, también era así, como un showman de estos que pues tenía como un montón de anécdotas y yo siempre estaba ahí embelesado escuchando todo lo que tenían que contar. Mi abuelo también y claro, o sea, ya ahí como que te vas familiarizando en la estructura de las historias, cómo comienzan, por qué te enganchan, qué cosas da risa, ¿no? Qué cosas te generan alguna cuestión de tensión, de querer saber qué más va a pasar, ¿no? O sea, entonces, o sea, quiero decir que cuando uno es bebé, tiene un año, no vas a mirarlo y vas a decir, oh, ahí hay un poeta, o ahí hay una poetisa, o este niño tiene para ser escritor, ¿no? Sino ya cuando uno tiene 8, 9, 10 años, pero ya pues ha tenido una formación sin pretenderlo, ¿no? O sea, simplemente por exposición. ¿Te sientes satisfecho con este sueño de ser escritor? ¿Te sientes logrado al menos en esa parte o falta todavía? No, yo estoy bastante contento con haber publicado mi libro y con las otras publicaciones. O sea, siento que siempre es lo que te comentaba hace un rato, o sea, la posibilidad de seguir mejorando, o sea, mirar al futuro como un horizonte de expectativas y saber que el mañana pues siempre es una oportunidad para, bueno, ni siquiera el mañana, ¿no? Sino que el presente ya es una oportunidad para mejorar y a partir de eso construir momentos que se puedan dilatar en favor de uno. Así es. Mira, entonces llegas a Madrid. ¿Qué cambios, choques culturales, así como iba de San Juan de Miraflores a la Católica, a Pando? Sí. Ahora has cruzado un océano. Crucé, sí, siempre estoy ahí cruzando. Y ahora estuvo más larga en la combi. Claro. Ay, no, buenísimo también el de Cero Papeletas, ¿no? Cero Papeletas. Ese cuento más largo. ¿Qué cambios sientes, no? ¿Qué diferencias? ¿Qué te impacta quizá? Lo que me impactó así de arranque fue el tema económico, o sea, porque yo fui así, no fui para nada preparado, o sea, yo creía que era como quien se va un fin de semana a Chosica o a Chaclacayo, ¿no? Y ya está, regresas a tu casa y está bien. Pero ya cuando estuve allí, o sea, en el primer mes me chocó la distancia, o sea, decía, wow, ahora sí me quiero volver, no es como que te tomas una combi aquí en la avenida Arequipa y estás en 20 minutos en medio de tu jato, sino era como... Hay un océano de por medio que ni siquiera puedo nadar. Están en otra hora, ¿no? Aquí es como ya, qué sé yo, son las 8 de la mañana y en el Lima están como a la 1, 2, todos están durmiendo, no tengo con quién hablar. O sea, era como, o sea, un cambio bastante radical para el cual no estaba preparado. Y claro, o sea, el dinero siempre te soluciona estas ansiedades, ¿no? Decir, bueno, ya está, me aburrí, me vuelvo a Lima, ¿no? Luego vuelvo a España y todo bien, pero claro, yo no tenía esa posibilidad económica, entonces era como, me tengo que quedar en este país 9 meses porque no tengo de otra hasta que termine el estudio y ya pues me pongo a preparar mi trabajo final en mi casa y hago una reunión virtual y ya está, lo presento. Entonces era ir al supermercado y no sé, ver que por unas ramitas de perejil, o sea, te cobrasen, o sea, 2 euros, ponte, ¿no? O sea, 8 lucas. Claro, y tú dices, oye, pero si esto en el mercado de mi casa me lo regalan, ¿no? O sea, y así, o sea, con otros productos, ¿no? Entonces, como un día me dijo Juan Carlos... Decepcionó al primer mundo. Claro, o sea, como un día me dijo Juan Carlos Cortázar, ¿no? El que convierte no se divierte, o sea, el que hace la transformación del sol al euro y la piensa y dice, esto es 4 veces más caro, o sea... Sí, o sea, te vas a bloquear, ¿no? Y me llegó a pasar incluso que iba al supermercado, o sea, y me mareaba. O sea, miraba los precios, comenzaba a calcular y decía... O sea, sentía que me iba a desmayar. Hasta que ya comencé a estabilizarme, por suerte, económicamente. Y bueno, la vida me empezó a sonreír, la vida española. Yo estuve estudiando 6 meses en Barcelona
Hasta que no me asalten en Perú, me asaltaron 2 veces, ¿no? En Barcelona. ¿Pero por dónde andabas? Puta, una En el vez me Raval. fui a la noche a A la la- playa, a la Barceloneta, a tomar unos vinitos con una amiga que había conocido. Ya. Y me agarraron unos marroquíes, ¿no? ¿En Nos serio? metimos a todo romántico, pues Ya. al Mediterráneo, bajo la Claro, luna, claro. sin olas, en ropa Sí, interior, ¿no? sí. He dejado Qué bonito, ¿no? un cerrito con mi ropa, Claro. ¿no? Y cuando la chica dice, Eduardo, no, había un pata revisando la ropa. Ya. Y yo regreso corriendo, ¿no? Ay, y salen 2 más, ¿no? Yo agarré la botella de vino, ya Pucha. perdí, pero el pata... Pero por lo menos te dejaron el vino. No, yo agarré la botella, bueno, ya estaba vacía ya. Ya. Pero pero me tiró la billetera. Así. No, perdón. Algo tiró, no me acuerdo, no sé si de ella o mío. Y fuimos a la comisaría. Y al final los policías buena gente nos llevaron a casa, ¿no? Pero le decía, oye, ¿y tú eres de acá? Porque ella era de arriba, de Sabadell. Ya. La zona un poco más exclusiva, no era tanto el Barceloneta. O sea, Claro. yo estuve en una universidad que era exclusiva. Y exclusivo. Entonces ella no conocía tanto ese barrio. Claro. pues. Y se reía. ¿Qué hacían acá? Pues no saben qué peligro. Y se caga de risa, güey, Ya. en mi cara. Ya. Y le ¿para qué lo traes acá? Si él no sabe, es estudiante. Claro. Y yo no sabía qué decir. Pero ¿no? ¿qué estudiaste allá? Fue un intercambio. Un intercambio. De De derecho. Sí, de derecho. Ya. Y ya Gente pues de derecho. me tocó. Pero mira, después me llamaron después 2 días a decirme que habían encontrado mis documentos, unos papeles. ¿Ah, sí? Sí, pues me los devolvieron. Aquí es parecido, ¿no? O sea, cuando te roban la billetera también sacan los billetes y te tiran los Claro. documentos, ¿no? Y la otra que me agarraron con el juego de la bolita ¿Estás seguro que eran marroquíes? No eran en peruanos. la Rambla. O sea, en una gané. Y el pata, no, me viene la policía, se levantó el tablero y se fue. Pero mano, he ganado. ¿Y a quién le iba a reclamar? Pero bueno, entonces sientes Pero has hecho amigos, o sea, quiero saber el contraste en la gente allá en Madrid respecto a la gente que te relacionabas acá en Lima. Oh, ya, claro, tuve amigos, no, ya casi me caso, o sea, todo espectacular, o sea, las personas son bastante agradables, o sea, los españoles y españolas son, o sea, Pero son sientes- espectaculares. Lo que quiero llegar es un poco si sientes que estos relatos, algunos los has escrito en España, imagino. 3 o he hecho algunas reescrituras intensas Hay en una España. especie de la distancia, extrañar, hace que quieras escribir sobre eso, que sientes que dimensionas en otra medida. No sé, yo ya no puedo escribir con tristeza. O sea, eso ya, o sea, escribir de cosas que son muy dolorosas para mí, o sea, se ha convertido en un suplicio, ¿no? O sea, es algo que evito. O sea, cuando tengo que escribir, tengo que estar ecuánime, tranquilo, habiendo procesado ya como emociones que son bastante fuertes, ¿no? Entonces, digo, si es que voy a escribir, por ejemplo, de amor y tengo el corazón destrozado, o sea, no podría escribir de amor, me pondría a escribir, qué sé yo, de una cuestión política u otra cosa, ¿no? O sea, no puedo abordar el tema cuando está ahí, digamos, en caliente, tengo que esperar a que se enfríe. Claro. Pero no, o sea, sí creo que hay una nostalgia por el territorio, por los escenarios, porque fueron relatos que yo ya había escrito cuando estaba en el Perú. Y lo que cambia es la mirada, o sea, si antes tenías una mirada decepcionada de tu país, con la distancia no necesariamente empiezas a idealizar, pero sí comienzas a valorar lo que allá no ves, Claro. ¿no? Lo que en Europa no es cotidiano, ¿no? O sea, como esto de la autenticidad, por ejemplo, ¿no? O sea, en Europa me parece que pues todo el mundo puede comprarse alguna prenda de marca, ¿no? O sea, en el Perú ya comprarte algo de marca marca una diferencia en las posibilidades económicas y también en la identidad de las personas, ¿no? Claro. O sea, incluso en la autoestima. O sea, hay gente pues, que se puede llegar a sentir mejor porque tiene un logo en el pecho, ¿no? Y que lo está ahí exhibiendo. Entonces, como leucemia, ¿no? Pero Producto nacional. producto nacional, producto bandera. Entonces, comenzar a observar también desde allá, ¿no? O sea, esta autenticidad que puede existir en la Liga de Campeones me hace a mí, pues, o sea, me hizo en ese momento, o sea, decir, bueno, sí, qué especial, ¿no? O sea, porque, o sea, me recuerda mucho a mi viejo también ese cuento, ¿no? Entonces decía, pucha, Claro. o sea, claro, qué especial mi padre que no, o sea, no le presta atención a las marcas, ¿no? O sea, que se puede ir a comprar una camiseta Adidas Bamba de la ciudad del Real Madrid que le cuesta 20 lucas y está feliz. Por cierto, ¿no te parece curioso? No sé cómo será en tu generación, pero veo en los chiquillos, mi sobrino que acaba de entrar a la universidad el año pasado, que no son hinchas de equipos locales de la U, de la Alianza de Cristal, qué sé yo, sino son hinchas del Barcelona, Claro. del Madrid. ¿No? Hasta van a ver los partidos en las barras, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, pues Es la globalización. es la globalización, claro, sí.
No sé. ¿Y piensas escribir algo sobre Madrid? Sí, definitivamente. Más que sobre Madrid puntualmente, sobre las relaciones entre Perú y España, o entre Perú y otros países, ¿no? O sea, cómo la identidad peruana también se ha construido a partir de estos intercambios, ¿no? O sea, de viajeros, ¿no? O sea, pero sí, tanto desde abordarlo pues desde un tema histórico, digamos, siglo XVI, o un relatito por allí, como también incluso a través de la literatura, ¿no? O sea, personajes literarios afamados mundialmente que han tenido un tránsito por aquí, por nuestra ciudad. Me has hecho acordar el debate de Cortázar Arguedas. con Arguedas, pues, ¿no? Que le decía que era un escritor provinciano, ¿no? Sí. Por ser un escritor muy localizado en el Perú y en el Ande, ¿no? Y el otro le decía, no, más bien tú eres un alienado que has tenido que irte a vivir en Europa para darte cuenta de tu dimensión sudamericana. Ujú. Y bueno, en fin. Pero está bien, o sea, yo creo que las dicotomías al final acaban reduciendo nuestras posibilidades. No es como, claro, estar en un lado o estar en el otro siempre parece que es mejor, ¿no? Pero Claro. ser un provinciano está muy bien, y ser un alienado aunque se va a Europa, pues a conocer la sudamericanidad. Además que Cortázar era europeo, no era ni siquiera... Sí, bueno, era hablaba belga. hasta con francesa. Es que yo creo que él era belga, o sea, pero por alguna razón fue a Argentina e hizo vida allí y luego se fue a Francia. Pero ella tiene algunos rollos, ¿sabes? Porque tenía un ¿Ah, sí? trauma de tener barba, se hizo injertar barba. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ah, mira, datos Sí, sí. biográficos Sí, sí. que no conocía. Pero es eso, ¿no? O sea, al final, yo creo que lo rico siempre es cuando tú amalgamas estas características, ¿no? Y al final te conviertes en tanto pues en un escritor mucho más provinciano y también un escritor mucho más del mundo, ¿no? A mí me parece que ese debate entre ¿Tú por qué te quedas? es que, no sé, los dos me parecen fabulosos. Claro. Entonces es como que la comparación entre Maradona y Pelé. Yo lo quiero más a Maradona, por un Ya. tema Tú regional. eres maradonista. Sí, maradoniano al mango. Ya, ya. Pero yo ahí es una cuestión de fe ciega, y la fe pues no es saber, es creer nada más, Pero ¿no? dices que Maradona te parece más latinoamericano quizás. Más jugador. Más jugador, pero en la cancha dices, Eh, o por su forma de ser. También lo he También. visto a Maradona, o a Pelé, perdón, no en vivo obviamente, pero he visto sus documentales, videos, es excepcional, te diría que hasta mejor que Maradona. Mejor jugador. Pero la personalidad, pues ¿qué se va a hacer? No, soy más cercano pues a Maradona. Claro. Entonces son cosas que no se explican, pero no soy tan necio como para decir que el otro es malo, ¿no? Es un punto casi incomparable, ¿no? No se puede comparar, como que prefieres compararlo perfecto, o sea, dos esferas Claro, totalmente perfectas, son iguales, ¿qué vas a comparar, no? Sí. Hay que hacer una pequeña pausa para servirnos otro café, Dale. que ya bajó el frío. Volvamos a hablar de Lima otra vez, que es ¿Qué es donde estamos? donde estamos, donde es el centro de inspiración de tus cuentos, donde vivimos y... Pero yo nunca me fui, incluso estando en España estaba mentalmente en Lima. Mi corazón ya estaba un poco en España, pero o sea, siempre he estado muy pendiente, ¿no? Extrañaba Bueno, claro, un huevo. aparte el internet ahora te comunica pues, en tiempo real, ¿no? Pero quiero citarte un verso de Jorge Eduardo Eielson, que también vivía en Europa, ¿eh? Decía, Lima no es una ciudad para vivir, sino al contrario, un lugar ideal para morir, un cementerio. ¿Qué es Lima para ti? ¿Te atreverías a decir, como esta frase ciertamente cliché, ¿no? La de Salazar Bondi, Lima la horrible? ¿O para ti esta dosis de caos que tiene Lima es aceptable, es parte de una inspiración para crear? No lo sé, porque hay autores en la pintura, en la música, que a mí me parece un poco de pose, ¿no? Que necesitan un ambiente atormentado para crear, ¿no? Sí. No sé, o sea, siempre estuve pensando, o sea, cuando llegué a Madrid estaba muy ilusionado y emocionado como, digamos, para palparle o para medirle el pulso a la ciudad. Y comentaba con mis compañeros del máster, que eran de Madrid o que eran de España, cómo podrían describir Madrid, cuál sentían que era el feeling de la capital de España, pero ninguno me podía dar una respuesta. O sea, nadie sabía qué era exactamente Madrid, ¿no? Hay una novela que se llama Madrid era esto. No recuerdo el autor, creo que es Juan José Millás, me parece que es. Pero bueno, el detalle es que yo tampoco podría decir que es exactamente Madrid. y me parece como escenario de una ficción menos atractivo que Lima.
por ejemplo. O sea, me encanta Madrid, o sea, creo que sería, por ejemplo, un buen escenario para una historia romántica de un migrante o una migrante con una persona española, europea. O sea, sí, creo que esos son temas que pueden tener mucha dosis de dramatismo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué está pasando en Madrid? O sea, o políticamente en España, o socialmente, o sea, son personas que normalmente pues tienen la vida bastante solucionada, ¿no? O sea, no se ven tantas desigualdades. Me imagino como que aquí. en zonas, ¿no? Barrios más complicados. Sí, claro, o sea, también hay ciudades pues o barrios que tienen más precariedad, pero o sea, de ninguna manera como en el Perú, ¿no? O sea, digamos, el problema puede ser que no comas aceite de oliva, sino que frías tu carne con girasol, ¿no? Yo O sea, tengo- pero más allá de eso, o sea, Yo tengo un tema que creo que es de mi generación a la pronunciación de las españolas, sobre todo el lenguaje bastante castizo. ya. Cuando yo era chico había una serie pues, medio erótica, pero Sí. la serie Rosa. Ya sé de Rosa. Y la traducción era, y la veíamos los chiquillos. el porque- doblaje. Claro, el doblaje era súper español. Ya. Pues, y veía después de Goles en Acción, que era una serie de fútbol, Claro, que claro. quedas viendo para la serie Rosa. ¿Con quién era? ¿Con Miki Rospigliosi era No goles? era con Bruno Cabaza. Bengolea, y Bruno Bengolea, Cabaza. Bengolea. Miki estaba en Canal 7, en Ovación. Y y cada vez que escucho, te relaciono películas porno cuando escucho El doblaje. el doblaje español. Sí. ¿no? Y creo que eso lo tiene mi generación. Así. ¿Piensas en sexo cuando escuchas el acento español o algo así? Algo así. Entonces, tienes dos opciones, o vas a España o no vas a España. Cuéntame, hay dos cuentos, Huaraca, que es de esta niña que toma conciencia de su pasado incaico, imperial, ¿no? Sí. Su apellido es Huarac, ¿no? Y sus amiguitos le decían Huaraca, ¿no? Sí. Por vacilar, ¿no? Que hace referencia a la onda, pues. Y en el cuento de Cero Papeletas, de este chofer de Custer que la enamora a una mujer madura de sociedad, hay dos referencias al mito de Incarri o Incarrí, el retorno del Inca, que va a expulsar a los europeos, ¿no? La cabeza del Inca se va a hundir bajo la tierra. Va brutal. ¿Te gusta el mito? ¿Por qué lo utiliza bastante? Bueno, está en Huaraca. O sea, porque la distancia hizo que yo me relacionara más con el Perú, o sea, a través de libros. Entonces fue un momento en que comencé a leer, por ejemplo, a Alberto Flores Galindo. Claro, Y buscando él- un Inca. Buscando a un Inca, claro, también crónicas, qué sé yo, del siglo XVI. ¿Pero te llamó la atención literariamente el mito? Claro, sí me llamó la atención. O sea, me parecía... O sea, lo que pasa es que Es bonito, como ¿no? migrante o peruano llegas a España, ¿no? Y ves como que su sociedad está como tan desarrollada en comparación a la peruana, claro. Y luego te preguntas en base a qué se ha construido todo esto, ¿no? Y dices, Claro. bueno, claro, o sea, también allí te aflora como toda la historia que has recibido en el colegio, ¿no? De que se robaron el metal que salía de la... Claro, es de la como colonia. vas a Casa de América y dices, a ver, o sea, que devuelvan el oro, ¿no? Claro. Pero... En realidad plata. Lo que más salió fue plata. Bueno, que devoran el oro, la plata, ¿no? Pero entonces tienes como que esta ilusión de que en algún momento algo emerja de la tierra peruana con el suficiente poder como para poder, si no invertir este orden, por lo menos llegar a algún tipo de igualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. se logra eso? En principio a través del empoderamiento imaginario, o sea, de decir, yo luzco de esta manera, yo me veo así, tengo una herencia física, tengo una herencia cultural, histórica, y tengo que aprovecharla, ¿no? O sea, que no soy menos que alguien que luce diferente, ¿no? O sea, mi apellido no me reduce a una persona sin posibilidades, sino todo lo contrario, o sea, soy peruano prehispánico, digamos, y tengo toda esta fortaleza, ¿no? O sea, ¿Sientes que también es un poco idealizarlo, es verdad, pero creo que en un momento en que la autoestima peruana está a veces decaída, pues te sirve mucho pensar en eso, ¿no? O sea, Es bien triste porque se suele hablar de que los mexicanos se sienten más orgullosos de su pasado indígena, ¿no? Y hasta en los nombres que usan, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, el jugador, ¿no? Claro.
Acá la gente suele rechazar, ¿no? No quieren hablar en sus idiomas originales, ¿no? ¿Sientes que hay un poco de eso, de una autopercepción que a veces deberían estar más orgullosos del pasado, digamos? Porque si tú ves las crónicas de los historiadores, de Franklin Pierce y tal, o sea, la divinidad Atahualpa era tal que el hombre no podía pisar el suelo si no habían temblores. Sí, o sea, totalmente. De hecho, o sea, lo que me pasaba en España era que me hacía mucho ruido, o sea, esta cuestión de que nos llamaran... Sí, caramel para allá. ¿Qué es eso? Lo que has pedido. Una pausita para un cafecito. Una pausita. Ya está haciendo... Ahora volvemos. Claro. Pues. El café peruano es bueno, a mí me gusta mucho. Este es café peruano. Sí, no, tiene que ser peruano si lo compramos acá. Es una mezcla de granos de distintos valles. Se compra así como... Pero igual te puedes comprar un café colombiano, ¿no? No. Tenemos un proveedor peruano. Que incluso le fue muy bien porque hizo un invento que cuando hubo una epidemia de roya amarilla, él no sé qué desarrolló que protegió sus cultivos. Chucha. Y le hizo sacar ventaja sobre los otros. Y él le vende a Lariza, a varias cafeterías, ¿no? Ya. Esa tragedia a él lo benefició. Claro, lo benefició, ya. Bueno, estamos hablando, para retomar el tema de esto, el mito de Incarrí. Ya has vuelto a... Ya te está grabando. Sí. Sí, ahí lo empatamos. Porque estamos insertos en este mundo, o sea, estamos en la ciudad, ¿ok? 16 millones, qué sé yo. Pero hay mucha migración, ¿no? Entonces yo siento que el mito es de alguna manera vigente. Y lo vemos en las campañas. O sea, Alejandro Toledo se ponía la vincha, ¿no? La chacana. Que no sé qué, ¿no? Vuelven los apus, y etcétera. Ahora hace unos meses lo vi a Antauro disfrazado de Inca, con un disfraz así que parecía que lo había comprado en una tienda de disfraces a 5 soles. Parecía una piñata el hombre. Entonces, y siempre el retorno ¿no? El Redentor. Creo que el mito está poderoso. Sin embargo, también siento en el proceso de aculturación y el sincretismo, que lo que hablábamos hace un rato de los mexicanos, ¿por qué no tenemos ese orgullo propio? Es fácil, o sea, como migrante o como peruano en Europa, o sea, te das cuenta de que, o sea, para muchas personas en Europa los peruanos somos indígenas. O sea, que sí es verdad, o sea, somos indígenas y tan indígenas como los españoles son indígenas viviendo en España. Pero tú no le puedes decir a un español que es un indígena como un sinónimo de nativo, ¿no? Claro. O sea, entonces allí en esta indigenización del concepto ya existe una valoración de dónde estás tú en una jerarquía, ¿no? O sea, si estás más abajo o más arriba. Por eso es que no se reconocen como tal el sinónimo de indígena como de nativo u oriundo de una tierra, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. O sea, al final las clasificaciones físicas o fenotípicas, o sea, siempre las hacen los otros, ¿no? Claro. Incluso sociales también o visuales, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, o sea, lo traumático, siento que para los peruanos fue la llegada de los europeos, ¿no? En las cuales pues hubo este señalamiento de tú eres esto, ¿no? Y además por ser esto te van a corresponder menos derechos porque nosotros somos los conquistadores y vamos a imponer la ley, ¿no? Entonces yo siento que esta historia pues o sea, nos sigue marcando todavía, ¿no? Y creo que por eso no valoramos tanto nuestra identidad, porque tenemos el relato de las personas pues, que han sido subyugadas, ¿no? Y que lo continúan haciendo a través de lo que te decía, del concepto. Claro, la forma para algunos de superarlo es el del mestizaje, ¿no? Que en lo que estamos inmersos, pero a veces es tan brutal la llaga. O sea, cuando la gente quiere encontrar las explicaciones incluso al tema de por qué el Sendero en un momento tuvo partidarios y tal, es una herida que está abierta en lo profundo de los Andes. Uh-huh. Y la cosa es más simple que poder retroceder 5 años, 10 años, no, es una cuestión centenaria. Hablamos de Arguedas hace un rato, ¿no? Y Arguedas vivía pues en el pantano de sus depresiones. Uh-huh. Y no pudo superar el desencuentro de dos mundos, ¿no? Y él alguna vez le preguntaron a sus amigos qué podemos hacer para que no te mates, y él respondió: impidan la llegada de los españoles. Entonces, algunos no... El cisma no sigue, no... Es curioso, porque lo que acabas de mencionar es como que la conquista todavía
se siente. No, tal cual, o sea, a mí me han llamado indígena en España, o sea, compañeros incluso del máster, ¿no? O sea, que tú dices eso, o sea, te enseñan mira, Luis es un indígena, ¿no? O sea, claro, tú ¿Ah, dices sí? como, sí, claro, o sea, y es como, o sea, en ese momento como que, o sea, te quedas un poco frío, paralizado, porque dices, digamos, ¿por qué lo estás diciendo? O sea, lo estás Decías, diciendo... oye, yo en Lima era blanco, ¿qué pasó? Dice. Además, o sea, lo estás diciendo porque, no sé, te parece una cuestión positiva o lo estás haciendo como, no sé, Claro. como con algún deseo de marcar una diferencia, ¿no? Claro, ya te están Como- encasillando, aparte, claro, o sea, te pueden ver medio anecdótico. Claro, o sea, tú no vas por ahí diciéndole, oye, no sé, tú te pareces a Francisco Pizarro, ¿no? O sea, es como... sí, o sea, son cuestiones curiosas, pero yo creo que va por allí. O sea, creo que escribir Guaraca fue importante en aquel momento también para reforzar mi identidad, ¿no? O sea, para Claro. mirarme al espejo y decir, bueno, pues sí, soy esto, soy todo esto y está perfecto. Claro, Es mi aparte, fuerza. o sea, ¿no te imaginas la nobleza que había en los... Si nos retrocedemos al tema de las panacas cusqueñas y tal, o sea, ¿cómo te digo? El trazo de los indios nobles tenían un boato alucinante. Sí. También el señor de Zipán, la tumba, mira la elegancia y el lujo que tenía, ¿no? No hay por qué desmerecer en un pasado que es muy grande. Bueno, y aún así, o sea, y aún así, si no hubieran sido tan geniales, al final son tu pasado, ¿no? Y es algo que debes abrazar con la suficiente madurez como para reconocer errores y para apreciar virtudes, ¿no? Pero digamos, no a priori hacer un juicio y decir esto pues es malo porque simplemente alguien lo ha señalado como tal, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, hacer relecturas también de nuestra identidad desde distintos puntos, como es el libro Guaraca, ¿no? O sea, como que también la persona esta que escuchaba rock subterráneo en los años 80 tiene una hija que escucha a los Jonas Brothers, la Subte, ¿no? En los años 2000 y se cuestiona y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser? O sea, como madre, ¿no? O sea, quiero que mi hija sea un retrato mío y que sea esta adolescente luchadora o antisistema, o quiero pues aceptar que su camino es otro y apoyarla en eso, ¿no? En Guaraca lo mismo, o sea, está el tema de la identidad en el primer relato Apertura, en la Liga de Campeones también, ¿no? Como el niño dice, ¿qué tipo de niño quiero ser, ¿no? O sea, uno que juega fútbol y que va a ser apreciado por su indumentaria, o uno que va a comenzar a valorar lo auténtico de la vida y va a jugar libremente, ¿no? Entonces, también está en Gusanos. Oh, en este relato en el cual un joven que trabaja en un centro comercial... Ah, el que tenía nombre de productos. Claro, ¿no? O sea, dice, claro... Ese medio distópico, ¿no? Sí, tiene ahí una cuestión distópica, ¿no? Que es un centro comercial dentro de una corporación pues a la que se le ha ocurrido la genial idea de comenzar a crear casas subterráneas. Sí, sí, sí. ¿No? Con la condición de que los empleados no puedan salir de allí, o sea, las casas subterráneas son para vendérselas a los empleados. Me deprimió ese cuento. Claro, o sea, como a 30 años de pago, o sea, que recién puede salir después de 30 años, digamos, representando siempre una marca, ¿no? Entonces el personaje que es Adidas, Sí. que ha perdido su nombre, o sea, se cuestiona si él va a querer siendo Adidas, ¿no? O si va a querer volver al mundo exterior para tener su aventura, ¿no? Porque también está este contraste digamos, esta espontaneidad o esta chispa, ¿no? Que acaba haciendo brillar un territorio que es oasis, Claro. ¿no? O sea, la cuestión allí de los asentamientos humanos, digamos, ¿no? Y está toda la otra cuestión que es la de las construcciones. Así se vio El Salvador, ¿no? No es específicamente Oasis de Villa El Salvador, pero podía ser, ¿no? Por la chanchería y todo eso. Sí, ahí Pero está es la más- chanchería del cementerio. Sí, pero es más como un nombre simbólico, ¿no? O sea, Claro. que representa precisamente un espejismo, ¿no? O sea, de lo que podría ser y lo que no acaba siendo, ¿no? Y luego está el proyecto IU y Sears, ¿no? Esta corporación que pues ya es mucho más fría, o sea, tiene todos los números, ¿no? Está como esta gracia, también es idealizar, ¿no? De la gesta popular, ¿no? De la construcción allí vecinal, la comunidad, y vamos a erigir este nuevo mundo nosotros, ¿no? Que al final, fíjate tú, qué curioso, ¿no? Que es lo mismo que pensaban los españoles de escasos recursos en el siglo XVI, ¿no? Al aventurarse al Perú, o sea, dijeron, Claro. ya está, este es el nuevo mundo, ¿no? Vamos a ir allí y vamos a hacer bien todo lo que aquí hemos hecho mal. O Pero hay sea, bastantes simbologías, ¿no? Porque se dice que Pizarro era creador de chanchos, ¿no? En Trujillo, fíjate, Extremadura, ¿no? O sea, tú Y puedes ahí está hacer la chanchería puedes hacer también. una tesis ahí de... No, hay varios simbolismos que se llame Ayu, ¿no? El Hay muchos proyecto. simbolismos, sí.
yo imagino que, no sé, a ese al escritor no sé si le sale estos círculos que se cierran, los hace adrede o le salen de casualidad, pero es como que... En este libro, yo creo que el autor lo ha pensado No te bien. quiero quitar mérito, ¿eh? En ese libro el autor lo ha pensado bien. Ahora, sí me sigue llamando la atención. No me llama la atención, eso ya lo tengo más o menos explicado, ¿no? Porque el Perú el racismo es muy fuerte, Sí. ¿no? Más que en otros países de América Latina, que en otros lados. Y creo que la explicación, estamos hablando de la conquista, porque justamente acá las dos virreinatos más fuertes eran pues acá y México, ¿no? Entonces era sede, el último bastión fue acá. O sea, tuvieron que liberar el Perú para que se libere todo América, Sudamérica. Entonces, acá se mantuvo las estructuras del poder colonial y las cortes. Entonces, eso está vigente. Por eso en Perú es más fuerte el racismo que en otros países. Pero en fin, otro tema, y con esto vamos a cerrar porque ya nos estamos extendiendo mucho y ya no quiero quitarte tiempo. Igual te quería decir que en Cero Papeletas, más que el mito del Incarri es el de Noé, el arca de Noé. El arca. Claro, el arca de Noé. Sí, por eso es que la combi o la cúster de Cero Papeletas es como un símil del arca de Noé, ¿no? O sea, donde se van a reunir las personas que van a sobrevivir a este colapso climatológico, ¿no? A esta destrucción de Lima, ¿no? Porque justamente al final, bueno, no voy a hacer spoiler, Claro. pero hay un evento climatológico inexplicable. Sí. Inexplicable, sí. En Lima, claro, que esas cosas no ocurren. Tengo una frase anotada ahí, y dice que están en el barrio de La Chica, que es un barrio pudiente, ¿no? Entre comillas, pudiente. Me he hecho acordar de Radio Pudiente. Era una suerte que el epicentro de todas las desgracias estuviera siempre a kilómetros de allí, ¿no? Como que en los barrios ahí no pasaba nada, pero vamos, los ricos también lloran, ¿no? Los ricos también lloran, sí. Pero ahí no lloran, ahí se divierten con Lloran con películas tristes. Lloran leyendo Guaraca, leyendo Cero Papeletas, les alcanzas un pañuelo para que se suenen los mocos. Pero, claro, o sea, igual acaba de una manera muy, muy irónica y sarcástica, ¿no? O sea, o sea, cuando ya yo creo que habría funcionado en este punto mejor una nevada, ¿no? O sea, que comience a nevar y que la nevada pues sepulte a este lugar y que aún así pues salieran allí con sus palos de esquiar y se lo pasaran bien, ¿no? Como el Eternauta, la nieve tóxica. Exacto, como el Eternauta, ¿no? Pero aquí lo que ocurre es más bien una granizada, ¿no? Que también juega con los impactos del granizo como pedradas, ¿no? Entonces así tiene una conexión también con el relato 1 de apertura, ¿no? En la cual habla de lanzar piedras, Claro. ¿no? Por eso te decía que sí, está todo conectado. Otra vez el simbolismo, Sí, porque claro, las galgas, que eran las piedras que soltaban cuando a las incursiones españolas en la invasión, ¿no? Las galgas que iban por las quebradas para tumbarse a las tropas españolas. Me van a quitar la residencia cuando vean mi... No, está muy bien, a los españoles les encanta estas tumbas. ¿Ah, sí? Sí. Al capitán, Sí. ¿cómo se llama ese capitán peruano? Yo no sé qué. Ese pata. Tienes que entrevistarlo un día. Es de mi colegio. ¿Es tu colegio? Sí. No, yo lo veía allá y me sentía mal. La otra vez Me hacía sentir me di mal. cuenta de un detalle, pero bueno, después off the record te cuento. Finalmente, una temática que tocas acá me parece interesante porque creo que debería tocarse más, está un poco marginalizados o marginados de la ciudad. En el cuento Ángel de Lentejuelas, que es un matón grandazo, ¿no? Que Lampa. administraba un puente, Lampa, que creo que es el puente de Trujillo. Puede ser. Cobraba pues comisión, ¿no? A la gente de los ambulantes, ¿eh? Y bueno, aparte de ese físico monumental y atemorizante, Estaba chapado. pues tenía Una mole. debilidad, no solo erótica, sino sentimental, Ujú. ¿no? Por un travesti. Y el tema del travestismo me parece que lo tocas en otro de los relatos también. Yo siento que son las personas más marginadas, ¿no? En Ujú. cuanto a su nombre, en la sociedad, no les dan trabajo, no les permiten usar sus documentos, ¿no? ¿Por qué escoges estos personajes? No sé, es una buena pregunta, porque en realidad los autores siempre tenemos la lección de nuestras historias. Yo creo que es por contexto, o sea, en San Juan de Miraflores, a diferencia de otros distritos de Lima,
hay una proliferación de travestis, o sea, es como que sales a la... Entonces, me ha pasado a ir a visitar a mis amigos, ¿no? Y en una esquina, pues, encontrarte a 10 personas ahí en la calle, ¿no? 10 travestis. Y además, pues, que trabajan en prostitución, Claro. ambulante, ¿no? O sea, entonces, describir San Juan de Miraflores fielmente también involucra a estas personas. En la Avenida Los Ceros, o sea, la entrada a San Juan de Miraflores desde Surco, cruzando la Bolichera, ahí donde está el puente a Tocongo, pues es entrar en un mundo de lo mismo, ¿no? Un Sodoma y Gomorra al aire libre, o sea, en estos... O sea, claro, aquí hay como unos acantilados. En el trébol ese que es. Claro, en ese Esa oreja. trébol, o sea, ahí donde están los arbolitos, o sea, se ejercen ciertos servicios, ¿no? Ahí contra el árbol. Mercantiles. Sí. Bueno, contra el árbol, no sé, no, yo los he visto a distancia, pero lo que trato de decirte es que, o sea, entrar en San Juan de Miraflores Los he visto, es mirar eso. solotu.com. Claro, en las noches, sí, seguramente pues allí debe estar ese material para el gusto de todos, ¿no? Pero, bueno, no sé si gusto, pero lo que fuera. Y el último relato trata eso, ¿no? Es que la suben en una camioneta de serenazgo, imagino. Claro, además, entonces, pues sí, o sea, son cosas que yo he observado cotidianamente, o sea, y sí, claro, siento que como sociedad es una vara, ¿no? O sea, es algo que nos sirve para medir nuestra tolerancia y claro, o sea, también siempre hay que pensar, ¿no? En marginalidades, o sea, siempre hablamos de autores que escriben de la marginalidad, ¿no? O autores marginales, ¿no? Me he sentido también como clasificado dentro de eso, ¿no? Pero digamos, si pensamos en el Perú, ¿no? O sea, como un núcleo tan chiquito de personas que pueden decir, a nosotros no nos marginan absolutamente nada, ¿no? O sea, habría que pensar más bien en un país como también de un núcleo marginador, ¿no? Entonces todos al final, pues de una u otra manera también acabamos siendo marginadores, ¿no? O sea, el contexto del cuento Cero Papeletas habla un poco de eso, ¿no? De una clase marginadora, ¿no? Entonces yo creo que este cambio de enfoque, o sea, también puedes, no sé, dar algunas respuestas interesantes de lo que somos como sociedad, ¿no? Y en el caso de los travestis, lo mismo, o sea, también son personas que son marginadas y que también tienen a sus marginadores. Y aquí ya no es un tema, o sea, no solamente es un tema económico, no es solamente un tema racial, ¿no? Sino también ya es un tema de género, ¿no? Claro, pero me parece que lo tratas con bastante educación, de manera peyorativa, ni con el morbo sexual, cuando suele hablar de travestis, irremediablemente si hay escenas sexuales y tal, ¿no? Estaba recordando la novela Generación Coche Bomba, ¿no? Donde hay una escena de travestis en la cárcel, hay escenas sexuales, ¿no? Pero acá no, hasta siento que hay cierta reivindicación a la condición travesti, no sé si reivindicación, pero un trato donde se siente como una reina, ¿no? Casualmente el cuento se llama Reina, ¿no? Claro, La persona. sí, o sea, a ver, para mí el cuento final, ¿no? O sea, ya hablando de símbolos y esas cuestiones, ¿no? Traté de reunir en el último relato géneros, identidades, Que es más simbólico, porque es menos lineal. aspectos físicos, ¿no? O sea, de alguna cuestión más peruana, ¿no? O sea, qué sé yo, hombres, mujeres, de distintos aspectos visuales, ¿no? Corporales, con alucinaciones, ¿no? Con sueños, queriendo que su ciudad luciera más bella de lo que en realidad es, Claro. ¿no? Cerrando los ojos y deseando que el mundo fuera mucho más como tierno, como si volvieras a la infancia también, ¿no? En la cual pues todos somos buenos y el Perú es lo máximo, ¿no? Es este país que tú vas construyendo con tus manitos de niño con gomas, haciendo bolitas de papel crepé y pegando ahí en un mapa, ¿no? Pero claro, al final te das cuenta de que la realidad es tan dura como el cemento, como el concreto, ¿no? Y acaba aplastándote y aplastando tus sueños también. Entonces, tuve muchas dudas en este relato, ¿no? O sea, en un principio el cierre era, pero si esta persona habría podido elegir, se habría quedado en su país y jamás se hubiera ido porque allí todavía había cosas que hacer, ¿no? Y habría luchado hasta el final, ¿no? Pero luego también me puse a pensar en si ese era realmente el discurso que yo quería dar, ¿no? Porque eso también acaba un poco poniendo un poco tibia la realidad, ¿no? Entonces, claro, o sea, alguien que ha sufrido tantas vejaciones por su identidad o por lo que fuera, ¿no? Por su propio país, lo único que va a querer es largarse de allí. O sea, no va a haber querido, o sea,
se comprende que alguien quiera nacer en sociedades que Como son... el chibolo que le hacen mucho más bullying y lo invitan al almuerzo de promoción en el colegio. Puta, gente que dice, el mejor día de mi vida fue cuando acabé el colegio. Claro, sí, o Todavía sea... tiene la concha, ¿por qué no va al almuerzo de promoción? Claro. Es imposible. Sí, todo eso, ¿no? A ver, también siempre puede existir una mesa de diálogo y reconciliación, ¿no? Que también, al final, como país, es algo que nos mejora, ¿no? Yo tengo la derecho unión. a estar resentido. Tú tienes absolutamente todo el derecho, claro que sí, o sea, al final las disculpas, o sea, tienes el derecho de poder dar las disculpas, además. O sea, yo... Es el poder. Mira, sí, claro, es que hay El una... poder del ofendido. Es que hay una moral de las redes sociales de que, uno no debe desearle mal a nadie. No, mira, hay personas que yo, si mañana lo piso un tren de 16 ejes, no voy a sentir ninguna tristeza. Me parecen personas nocivas, Claro, malas. sí. Entonces no tengo... Pero la sociedad occidental te dice, no, que hay que ser bueno con todos los seres humanos. Claro, pues sí. No quiere decir que yo lo voy a atropellar, ¿no? Claro, la capacidad del perdón. Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que precisamente la literatura, como alguna vez me lo dijo Juan Manuel Robles, es un espacio seguro para tratar estos temas, ¿no? O sea, digamos, ya en un cuento puedes mostrar toda tu alegría sobre el atropello de aquellas personas, ¿no? O sea, y emocionarte y decir que sí, o sea, que puede ser un hecho fenomenal. Porque al final tú no estás atropellando a nadie Claro, ni claro. le estás haciendo un daño real a nadie, ¿no? Entonces, pero puedes volcar allí tus emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, lo que fuera, y puedes conversar sobre eso. Claro, ¿no? claro. Entonces, siento que Puede ser Guaraca terapéutico. puede ser terapéutico, sí, o sea, y entonces siento que también en Guaraca pues hay ese afán, ¿no? De poner cosas que son duras, que son turbias, ¿no? Que son problemáticas, para hablar de eso, ¿no? O sea, si no, ¿de qué manera estaríamos en este mismo instante hablando de travestis en Lima? ¿No? O sea, es como visibilizar, ¿no? Una realidad y decir, oye, mira, pues está pasando esto y qué, ¿no? Claro. Hace rato digo para finalizar, pero ahora sí finalizamos con esta chiquita. Una chiquita. Y ya que hemos hablado de estos temas, la palabra esta, el concepto crees que existe, porque la palabra existe, pero el concepto crees que existe racismo inverso. ¿Qué opinas de ello? Uy, qué difícil. No, yo creo que no. El racismo es el racismo. O sea, es una... Es así de concreto también, ¿no? O sea, eres racista por discriminar a una persona que Claro. tiene un color de piel... ya ni siquiera sé si hablar de colores de piel, ¿no? Porque al final dentro del concepto de racismo está la cuestión de raza, ¿no? Entonces, ¿realmente existen las razas? O sea, la realidad nos ha demostrado, o científicamente creo que no existen las razas, a no ser que podamos hablar de la raza vasca, ¿no? O sea, cuestiones de pureza, ¿no? Existen en los animales que son Claro. puros, ¿no? Entonces, Bueno, lo vemos en las migraciones europeas, ¿no? O sea, yo veo que son iguales de color hablando, ¿no? Claro, hay una homogeneidad mayor, ¿no? Pero sí, o sea, yo no creo que exista el racismo inverso. Yo creo que existe el racismo puro y duro y Genial. lamentable. Luis Francisco, oye, gracias por escribir Guaraca, tienen que verlo, me he divertido, me he emocionado en distintos niveles. Está a la venta en cualquier librería, yo lo he comprado en el Virrey de Miraflores porque me queda más cerca y esperamos con ansias otra entrega y que no te quiten la visa, pues. Quizá el único racismo inverso pueda ser el que comienza a mirarte primero los pies y luego la cabeza. Sí. No, es que yo digo, pues el racismo inverso tiene que pasar pues, 500 años de explotación, de despojo de tierra, de masacres y tal, para que sientas lo que es el racismo, pero que alguien te diga, oye, gringo tal por cual, disculpe, ese es un insulto, ¿no? El racismo es un tratamiento sostenido de despojo de derechos, de discriminación. En Ya, fin. es un proceso más que un evento puntual, quizá. Claro, ¿no? en fin. Pero bueno, muchos temas acá en Guaraca. Es muy bueno, la verdad, se los recomiendo. Y es una buena lectura que también es ágil, ¿no? No crean que van a estar empantanados con una lectura así enorme. Gracias, Luis Francisco. Gracias a ti, encantado.